vamos a comentar hoy. De la célula. Tenía un Mm, nombre como si fuera el globo terráqueo. ¿Se acuerdan? Los centriolos se van a los polos, pero los cromosomas se alinean ¿dónde? ¿En el Ecuador? Justo en el ecuador, pero con la intención de que en el uso mitótico hay unas proteínas que se llaman proteínas motoras que van a mover a los cromosomas a través de estas vías que son el uso mitótico para moverlos del ecuador hacia dónde, por pares, hacia los polos, justo hacia los polos. Y ya que eso se lograba, la célula empezaba a dividirse y comentamos que había unas proteínas, una en particular del citoesqueleto, que era la que formaba un anillo ya para la citocinesis y que las dos células quedaran separadas. ¿Se acuerdan qué proteína era? Formando un anillo de actina, correcto, ¿sí? Un anillo de actina. Entonces, creo que a grandes rasgos y siendo muy generales fue lo que comentamos el lunes. Hoy vamos a ver un poquito qué ocurre cuando se quieren formar o se requieren formar células gaméticas, porque en la mitosis, pues son células somáticas con, a ver, recordemos, ¿cuántos cromosomas tiene una célula humana? O sea, una célula que sea una célula somática. ¿Cuántos cromosomas tiene una célula somática humana en el núcleo? ¿Se acuerdan cuántos? En humanos. 46. 46. Y si es una mujer, esta célula no solo es de humanos, sino que es de una mujer. Tiene 46, que serían 22, 22 autosomas, o sea, del 1 al 22 en pares. Entonces, como van en pares, serían 44 cromosomas, pero esta es una mujer. Además de los autosomas del 1 al 22 en pares, que sumarían 44, ¿qué me falta? Porque estoy aclarando que es una mujer. ¿Dos cromosomas qué? Dos cromosomas X, ¿se acuerdan? sí. Dos cromosomas X como tal. Entonces, esos dos cromosomas X son lo que diferencian a un hombre de una mujer, ¿no? Porque una mujer tiene dos cromosomas X y si esta célula fuera de un hombre, ¿cuál sería la diferencia? Ah, pues tiene del cromosoma 1 al 22 en pares, o sea, 44. ¿Y cuántos cromosomas X en un hombre? Un X y un Y. Uno. Así es, como dice Jimena, un X y un Y. Esas serían células somáticas, pero nosotros necesitamos para una reproducción sexual generar células gaméticas. O sea que si esta es una célula somática de una mujer, lo que necesitamos es generar óvulos. Pero los óvulos, a diferencia de una célula somática, esos óvulos solamente van a tener la mitad de la información. O sea, esta célula, como las que vimos en la mitosis, son diploides, o sea, tienen el doble de información, están por duplicado. Pero las células gaméticas son haploides. Haploides significa que tienen la mitad de la información, la mitad. Entonces, en vez de tener los 46 cromosomas que ustedes mencionaron, tendrían 23 del 1 al 22 y un cromosoma X. En el caso de las mujeres, pues no hay opción. Todos los óvulos van a tener un cromosoma X. En el caso de los hombres, los espermatozoides, que también serían haploides, esos espermatozoides van a tener, ¿sí? Estos espermatozoides, 22 cromosomas, autosomas, o sea, del 1 al 22, pero estos espermatozoides, además de esos 22 autosomas, pueden tener
un cromosoma X o un cromosoma Y. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ok, entonces las células gaméticas sexuales, o sea, los gametos, pues pueden tener, en el caso de los espermatozoides, un cromosoma Y o un cromosoma X, y en el caso de las mujeres, los óvulos solamente pueden tener cromosoma X. Entonces, el sexo finalmente lo define de un nuevo producto el cromosoma X o el cromosoma Y que está en el espermatozoide. ¿Sí? Entonces, ¿cómo generamos estas células gaméticas? Vamos a platicar un poquito. Las células gaméticas, a diferencia de las mitóticas, cuando se divide una célula, vamos a generar dos células diploides. Cuando se divide a través de meiosis, vamos a generar, que es la parte de aquí de abajo, cuatro células, pero en vez de diploides, haploides. ¿Cómo ocurre esto? Entonces la meiosis, a diferencia de la mitosis, la podemos dividir en dos partes. Meiosis 1, meiosis 2. También hay una interfase, como lo que comentaba hace un rato su compañera, donde se va a replicar el material genético, que sería en la interfase, y una vez que está replicado, pues se parece a la mitosis. Tenemos que los cromosomas se van a empezar a alinear en la metafase 1 y luego en la anafase los cromosomas se van a los polos, igual que lo que comentamos hace un momento en la mitosis. Y ya en la telofase, los cromosomas ya están otra vez en un núcleo, en dos células divididas que son diploides, así como en la mitosis. Entonces, en la meiosis 1 se generan dos células diploides, pero ahí no termina la división, sino que empieza la meiosis 2. ¿Cuál es la diferencia? Que en la meiosis 2 no se vuelve a copiar el material genético, sino que esas dos células que tienen cromosomas de forma diploide, esas dos células van a entrar en una segunda fase de división. Al dividirse igual que en la primera fase, pero sin copiar el material genético de nuevo, esas, esos cromosomas se van a dividir en dos nuevas células para cada una de las que se dividieron previamente. Entonces, de una célula, una vez que se copia el material genético, se divide en dos células diploides, pero ya en la meiosis 2, esas dos células diploides van a dar origen a cuatro células, pero cuatro células, ahora sí con la mitad de información cada una. Eso tiene sentido porque un óvulo y un espermatozoide, al unirse, cada uno lleva la mitad de la información, o sea, 23 cromosomas cada uno, y ya juntos para formar un nuevo producto, un ovocito, estos al unirse, pues serían los 46 cromosomas que tienen las células autosómicas. Entonces, ¿qué lo diferencia? ¿Por qué estamos hablando de la meiosis si parecería que se parece a la mitosis solo en dos procesos separados para tener células haploides? Voy a platicarles nada más un poquito de lo que desde mi perspectiva es un punto que ustedes tienen que saber en la meiosis. Algo que no ocurre en la mitosis y que solo ocurre en la meiosis y que es clave para que las poblaciones no solo de humanos, sino todas aquellas que tienen reproducción sexual, las poblaciones tengan diversidad. ¿Qué significa? Si tuviéramos cromosomas que provienen de la madre y del padre y esos cromosomas se transmitieran así igualitos, pues la probabilidad de que de pronto hubiera hermanos que fueran casi gemelos monocigóticos, aunque hayan sido en distinta gestación, pues sería factible. Pero eso no ocurre. O sea, los hermanos se van a parecer, pues comparten un porcentaje, al menos el 50% de la información genética va a ser igual, pero el otro 50% tiende a ser distinto. ¿Qué hace que en dos gestaciones distintas la probabilidad de heredar
exactamente los mismos cromosomas, o sea, con la misma estructura sea tan baja. Lo que ocurre es que, me voy a adelantar un poco, es que en la meiosis, sobre todo en la primer fase, en la meiosis 1, en esta fase que se conoce como profase, ocurre algo que se llama recombinación genética. Brevemente, a ver, una vez que los cromosomas se copiaron así como veíamos en la mitosis, en la interfase, y las dos células se dividen, cuando las células están en proceso de división, resulta que este cromosoma, vamos a suponer que este es el cromosoma 1 de la madre, y este es el cromosoma 1 del padre, ¿sí? Estos cromosomas pues lo que esperaríamos es que cada célula se llevara pues, el cromosoma 1 que le tocó y que venía del padre, o el cromosoma 1 que venía de la madre, pero resulta que los cromosomas no se van en un proceso de disyunción, o sea, separando cromosomas completos, sino que comúnmente en la meiosis ocurre un mecanismo que se conoce como quiasma, que es fragmentos que son homólogos. ¿A qué me refiero? Este es el brazo corto, perdón, brazo largo. Este fragmento del brazo largo es igual, casi igual que el fragmento del brazo largo, indistintamente el progenitor. Entonces, ese quiasma, ¿en qué consiste? En que estas secuencias, al parecerse, tienden a parearse, o sea, a unirse entre ellas y luego a intercambiarse. Entonces, esto está ilustrado en colores para facilitar esta parte que provenía del cromosoma del padre, ahora exactamente el mismo fragmento del cromosoma 1 paterno, ahora está en el cromosoma 1 materno. Y en contraste, viceversa, el fragmento que estaba en el cromosoma de la madre ahora está en el cromosoma del padre. ¿Eso es una alteración que lleve a alguna patología? No, no, no. Esto es una recombinación homóloga. Es el mismo fragmento del cromosoma 1, solo que ahora está en el cromosoma de origen parental distinto. Entonces, ¿qué implica? Cada vez que se genera un óvulo o un espermatozoide en la meiosis, hay una recombinación diferenciada al azar. A veces se mueven varios fragmentos, a veces fragmentos grandes, a veces pequeños. O sea, eso va a ocurrir al azar en la gran mayoría, si no es que en todos los cromosomas. Entonces, ¿qué implica? Cada vez que se forma un óvulo o un espermatozoide, la recombinación va a ser que nunca sean cromosomas idénticos. Por eso hay variabilidad entre aun cuando sean hermanos, difícilmente va a ocurrir que hereden todos los cromosomas idénticos porque en cada óvulo y en cada espermatozoide hubo recombinaciones entre los cromosomas. Entonces esas recombinaciones tienen un impacto muy importante que es darle variabilidad genética a las especies. Difícilmente las especies van a ser tan parecidas. ¿Cuándo empieza a ocurrir que las especies pierdan variabilidad? Bueno, imagínense una especie que queda encerrada en un área protegida donde empieza a haber endogamia. Empiezan a cruzarse entre individuos cercanos genéticamente. Entonces, la variabilidad se va a ir perdiendo. Entonces, los cromosomas evolutivamente para los gametos, para las células sexuales, tienden a generar un sistema de entrecruzamiento, o sea, recombinaciones, pero ojo, no para patologías, sino homólogas entre los mismos cromosomas, o sea, ya sea origen paterno, materno, y eso causa una enorme diversidad. Eso ocurre solo en la meiosis, no ocurre en la mitosis y es clave para el entendimiento de por qué hay tanta diversidad en una especie. ¿Dudas de eso?
Ah, pues depende qué gemelos sean. Si son gemelos monocigóticos, lo que está ocurriendo es que un óvulo es fecundado por un solo espermatozoide, pero cuando se empieza a dar la división para generar el ovocito de donde se va a obtener toda la morfología para un nuevo individuo, resulta que este proceso se da por duplicado y de uno solo se generan dos ositos, o sea, dos células o dos conjuntos de células separadas. Y eso genera dos individuos, pero genéticamente son idénticos. ¿Por qué? Porque es un solo óvulo y un solo espermatozoide. ¿Qué pasa con los individuos que son gemelos disigóticos o que en México podremos decir la forma común de decirles que son cuates, por ejemplo? Pues realmente son como hermanos. O sea, los otros también son hermanos, pero estos son hermanos como si hubieran sido en distintos procesos de gestación, pero con la diferencia en que están en un solo proceso de gestación. Los gemelos disigóticos tienen en sí dos sacos vitelinos, están en dos sacos distintos. Entonces comparten el ambiente intrauterino, pero están separados. Los gemelos monocigóticos están en un mismo saco vitelino, entonces comparten el mismo ambiente y la misma genética. No sé si eso responde a su duda. Y entonces, aunque haya recombinaciones en el óvulo y el espermatozoide, ¿por qué son genéticamente idénticos? Porque provienen de un mismo óvulo y de un mismo espermatozoide. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna inquietud, duda de esto? En el chat le preguntaron algo, profe. A ver, déjame ver, es que soy medio lento con esto, a ver. Es correcto. La recombinación es antes de que se dé la fecundación. Las recombinaciones ocurren en los espermatozoides y en los óvulos y la fecundación y el proceso para generar un nuevo producto es cuando se da la fecundación. Entonces sí, ocurre antes en la formación, en la ovogénesis y en la espermatogénesis, en cada un individuo. ¿Sí? No, espero que eso responda a lo que preguntan en el chat. ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una Sí, duda dígame. como en general, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué onda con la gente con síndrome de Down? O sea, porque eso se supone que es por falta o por genes de más, ¿no? Ah, O ok, sea, mire, ¿qué pasa? justo vamos a platicar de eso. Esta diapositiva creo que me puede ayudar. Voy a tomar su pregunta como ejemplo, ¿va? Y si no queda resuelta, me dice y tratamos de discutirla con más detalle. En la meiosis, esta es la meiosis uno. ¿Y quién me estaba preguntando? Nada más para tenerlo claro. Ah, o sea, No, ¿qué me pregunta, sino quién? yo, Paula. Paula. Bien, Paula. Ahorita le respondo, Paula, ¿sí? Ok, mire, y todos, en la meiosis uno, lo que ocurre es que aquí vamos a tomar el ejemplo de la pregunta de Paula, es el cromosoma 21. En la meiosis uno, cuando ya se duplicó el material genético, esta célula en la meiosis uno, ¿cuántas cromosomas 21 tendría Paula o cualquier otro de los que están en línea? Ya se duplicó el material genético, es la meiosis uno. ¿Cuántos cromosomas tendría esta célula? ¿Cuántos cromosomas? 21. Dos. Do- Acuérdense, a ver, una célula, una vez que pasa por la interfase y se duplica su material genético, una célula tenía 46 cromosomas. Cuando se duplica, ahora tiene, como se replicó su material genético, 92 cromosomas. Del 1 al 22, y si es una mujer para un proceso de ovogénesis, pues tendría 4 cromosomas X, 4 cromosomas 1. ¿Cuántos cromosomas 21 tendría antes que se dé la disyunción en la meiosis 1?
4. 4 cromosomas 21, correcto. 4 cromosomas 21. La meiosis 1 es como la mitosis. Está duplicado el proceso de la replicación duplica el número de cromosomas. Entonces tenemos 4 cromosomas 21. Entonces se da el proceso de disyunción cuando los cromosomas se separan y se van hasta los polos para tener dos células hijas. Cada célula hija, ¿cuántos cromosomas después de la disyunción en la meiosis 1? ¿Cuántos cromosomas 21 tendría cada una de estas células hijas? 2. 2 cromosomas 21, es correcto. 2 cromosomas 21. Cada una tendría 2 cromosomas 21. Cuando se da la meiosis 2 y se da esa segunda disyunción, separación de cromosomas, estas dos células que provienen de esta célula con esta célula disigótica o diploide, ¿cómo quedarían después las dos células hijas después de la meiosis 2, siguiendo el cromosoma 21? ¿Cuántos cromosomas 21 tendrían estas dos células ya en la meiosis 2? 1. Un cromosoma 21, un cromosoma 21. El otro cromosoma, parte de cromosomas, se dividen y tiene un 21 y un 21. A ver, voy a tratar de puntualizar esperando no confundir. Se da el primer paso de la meiosis 1, la célula que se genera tiene el doble de información genética. O sea, si había 46 cromosomas, tiene 92. En la meiosis 1 se da el primer paso de disyunción, se separan los cromosomas y cada célula tendría en este escenario 2 cromosomas 21 y tengo 2 células. En la meiosis 2, las células se dividen, pero ya no se vuelve a replicar el material genético. Entonces, estos 2 cromosomas 21 que tenía cada célula, cada una de las 4 células que se generaron tendría un cromosoma 21. Entonces, los 4 cromosomas 21 que estábamos comentando de la parte superior acabaron divididos en 4 células donde cada célula tiene un cromosoma 21. Cada una tiene un cromosoma 21. Supongamos que estas células son un óvulo y tiene un cromosoma 21, un cromosoma 21, igual en estas, un cromosoma 21 y un cromosoma 21. Si es un espermatozoide que se generó igual que en la ovogénesis, ¿cuántos cromosomas 21 debe de tener un espermatozoide? Solamente 2, ¿no? No, entonces, a ver, lo volvemos a explicar. En la meiosis 1 tenemos el doble de información porque se replicó. Entonces, la meiosis 1, si teníamos una célula autosómica, o sea, un autosoma, una célula, una vez que se copia su material genético, y solo voy a hablar del cromosoma 21, una célula somática tiene 2 cromosomas 21. Como se duplicó su información genética para entrar en el proceso del ciclo celular para llegar a la meiosis, ahora ya no tiene 2, tiene 4 cromosomas 21. Cuando ocurre la primer división en la meiosis 1, cada célula hija, que son 2, va a tener la mitad de esos cromosomas 21. Cada una va a tener 2. Cuando se da la segunda división para generar 4 células de esas 2, cada una va a llevar un cromosoma 21. Esto no importa si es un óvulo o un espermatozoide, aplica igual. Un espermatozoide, generaríamos acá 4 óvulos y si esto fuera para espermatozoides, sería 4 espermatozoides. No importa si son óvulos o espermatozoides.
Si este óvulo ya está maduro, tendría un cromosoma 21. Aquí, si generamos 4 espermatozoides en lugar de óvulos, ¿cuántos cromosomas 21 tendría cada espermatozoide? Solamente un cromosoma 21. Si este óvulo, este espermatozoide fecunda a este óvulo, ¿cuántos cromosomas 21 va a tener ese nuevo producto? 2. 2. Dos. Ah, por eso todos nosotros, lo común es que tengamos 2 cromosomas 21. Pero ¿qué pasa? Siguiendo la pregunta de Paula, una persona que tiene síndrome de Down, ¿cuántos cromosomas 21 tiene? No, si fuera Tendría nulisómico dos, no ¿no? es compatible con la vida. Una persona, un producto que solo tuviera un cromosoma 21 va a ser un aborto espontáneo antes de los 3 meses porque no es compatible con la vida, no se puede desarrollar el producto. ¿Tendría uno de más? Uno de más. ¿Cuántos son uno de más? Serían ¿Cuántos? 3, ¿no? 3. Tres. Entonces, el síndrome de Down es una trisomía del cromosoma 21. Para usar este ejemplo, ¿en qué escenarios podríamos tener una trisomía del 21? A ver, veamos esto. Ya vimos lo que debe de ocurrir normalmente. Pero ¿qué pasa en un fenómeno donde los cromosomas no se distribuyen correctamente? Aquí hay 4 cromosomas 21. Ya quedamos que cuando se divide la célula, cada una se debe de llevar 2 cromosomas 21 y en la siguiente división, en la meiosis 2, cada una quedarse con un cromosoma 21. Pero aquí, ¿qué ocurrió? Después de la meiosis 1, o sea, cuando se están dividiendo los cromosomas, una célula se quedó con los 4 cromosomas 21 y la otra no tiene ningún cromosoma 21. En la meiosis 2, esta célula, aquí son 4 células, la célula 1 tiene, como aquí había 4, cuando se los dividieron, a esta le quedaron 2 cromosomas 21, 2 cromosomas 21, 0 cromosomas 21 y 0 cromosomas 21. Si esto es un óvulo, porque esto ocurre más en los óvulos, ¿qué pasa si un espermatozoide, que ya sabemos que tiene un cromosoma 21, solo uno, fecunda al primer óvulo? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuántos cromosomas 21 tenemos? 3 cromosomas 21. Eso sería un motivo para tener una trisomía y probablemente, pues al menos un mosaico de síndrome de Down. Si otro cromosoma fecundara al siguiente óvulo, ¿qué pasaría? ¿Cuántos cromosomas 21 habría? ¿Cuántos? También 3. También 3. Entonces, probablemente síndrome de Down. Y si un espermatozoide fecundara a este óvulo que tiene 0 cromosomas 21, ¿cuántos cromosomas 21 tendría este producto? 1. Ese ni siquiera es compatible con la vida. No se va a desarrollar a término. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cuando la no disyunción pasa en la meiosis 1, todas las células gaméticas, las 4 células gaméticas obtenidas de este proceso de no disyunción, las 4 tienen consecuencias. Una consecuencia es, se quedan la célula gamética con 2 cromosomas 21. Si es fecundada, entonces va a haber 3 cromosomas 21. O el otro escenario es, la célula no tiene ningún cromosoma 21, este óvulo, y hay un cromosoma 21 que proviene del espermatozoide. Esa
monosomía, ni siquiera ninguna monosomía es compatible con la vida. Entonces, ni siquiera es un producto terminal. Entonces, el hecho de que los cromosomas no se dividan correctamente tiene consecuencias. Este es un ejemplo de esas consecuencias. Más o menos, ¿tenemos ya una idea? Sí. Dígame. Sí, los fenómenos de no disyunción ocurren. Acuérdense que para dividirse los cromosomas se tienen que alinear correctamente en el ecuador y están como cromátidas hermanas. Entonces, al separarse, las cromátidas se tienen que separar, despegar. A como van envejeciendo las células, el proceso es menos eficiente. Entonces, los óvulos envejecidos comúnmente, por eso la gestación en edades avanzadas en las mujeres, los óvulos pueden tener procesos de no disyunción correcta. ¿Sí? Entonces, es un mecanismo de separación de las cromátidas que cuando no se da correctamente una vez que se alinean en el ecuador, hay procesos para separarlas. Si esos ya no son eficientes, las cromátidas quedan unidas y se separan en la siguiente fase, pero quedan unidas de dos en dos, en vez de quedar cada cromosoma separado. ¿Sí? Pero eso también podría pasar, pero no en la meiosis 1, sino en la meiosis 2. ¿Esto qué es? Meiosis 1, cada célula se llevó sus dos cromosomas 21. Esta tiene dos y esta tiene dos, igual que en un proceso de disyunción normal. Pero ya en la meiosis 2, esta célula separó correctamente sus cromosomas 1 y 1, pero esta otra célula no los separó correctamente. La disyunción, lo que comentaba la compañera, permanecieron como cromátidas hermanas y este óvulo se quedó con dos y este con uno. Si un espermatozoide fecunda el primer escenario, pues era un producto normal, dos cromosomas 21. Pero si fecunda a este óvulo, pues tendría un cromosoma 21 en el espermatozoide y dos en el óvulo, una trisomía. O este que se quedó sin ningún cromosoma 21 no sería compatible con la vida. Pregunta, con esto que acabamos de ver, la no disyunción, ¿en qué etapa tiene efectos o consecuencias más severas? Si se da una no disyunción en la meiosis 1 o en la meiosis 2, ¿dónde tiene más efectos nocivos? Definitivamente, ¿no? Porque en la meiosis 1 ningún óvulo se salvó. O tiene dos o tiene cero. En la meiosis 2, este quedó distribuido de manera correcta, entonces tengo 50% de estos óvulos con el número correcto de cromosomas y 50% con número incorrecto. Y dado que el que está vacío sin cromosoma 21 no va a ser compatible con la vida, pues sí, finalmente es un aborto espontáneo y puede tener complicaciones para la salud materna, pero el producto no va a ser de término. En el otro escenario, pues solo tengo, ¿qué sería? 25% de probabilidades de una gestación de un producto con síndrome de Down. En el otro, tengo 50% de probabilidades de síndrome de Down y 50% de un aborto espontáneo. En el otro tengo 50% de un producto normal, 25 síndrome de Down y 25 de un producto que no llega a término. Entonces vean que sí hay diferenciación dependiendo si la no disyunción se da en la meiosis 1 o meiosis 2. Y este no es el único caso como se puede generar el síndrome de Down, pero es una de las formas por las cuales una célula gamética tendría dos cromosomas 21. ¿Dudas? ¿Queda más o menos entendido, Paula?
Sí, gracias. Es que sí tenía la duda de en qué parte del proceso ocurría. Ok, este es un ejemplo, ¿eh? Existen otras formas por las que puede haber una trisomía, pero este se ajusta a lo que estamos discutiendo. Ok, ¿alguna otra duda de esta parte? Disculpe, yo tengo un problema con la cantidad con la cuenta del 21 pares de cromosomas. No Ujú, sé, dígame. em, ah, es una, ¿por qué son 21? Ah, ok, bueno, no son 21, son 22 cromosomas. O sea, 22 autosomas y un par de cromosomas sexuales. Ok, O sea, entiendo que la duda es ¿por qué no son más o por qué no son menos? ¿Es sí, eso? Ah, sí, ok. Es una cuestión evolutiva. En sí, especies cercanas a las nuestras tienen más cromosomas, pero hay cosas bien interesantes. Por ejemplo, algunas especies de primates tienen dos cromosomas o un cromosoma en algunos escenarios más que nosotros, pero cuando se buscan esos cromosomas en los humanos, resulta que algunos cromosomas se fusionaron en nosotros, o sea, esos dos cromosomas sí están evolutivamente también en los primates tal vez superiores, pero en vez de ser dos cromosomas separados, ahora son un solo cromosoma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este número de cromosomas, acuérdense que si la teoría evolutiva es correcta, pues las especies se originaron de una célula, acuérdense nuestro inicio del curso, de un coacervado y que evolutivamente en prueba y error, porque acuérdense que cuando se copia el material genético, la célula, cuando lo copia, no es perfecta, comete errores y esos cambios en el copiado puede llevar a que la célula no subsista o que adquiera nuevas características. Entonces, esa teoría de evolución de las especies lleva a que algunos organismos, dependiendo de cómo fueron evolucionando, requerían ciertos genes. Y acuérdense que el genoma en esa teoría inicial, ¿cómo era? Ni siquiera era lineal en cromosomas. ¿Cómo era? Circular. Entonces, ¿cuántos cromosomas necesitamos para ser una especie? Pues los que evolutivamente se fueron seleccionando para esas características de especies. Supongamos que nuestra especie dentro de unos 500 años, 1000 años, 10.000 años, el cambio en el planeta es tan dramático que necesitamos características que no están en nuestros cromosomas. Tal vez se logre generar algunos cambios que podría implicar hasta el número de cromosomas. Entonces, no hay no puedo darle una respuesta puntual de, es que 22 es el número de autosomas. Sí, es el número de autosomas necesario para tener una especie como la nuestra y dos cromosomas sexuales, pero seguramente en otras especies puedes tener más cromosomas porque evolutivamente son los requeridos para definir esa especie. ¿Quién los llevó hasta ahí? Pues tuvo que haber sido un proceso de selección. Y tal vez ese número y cantidades de cromosomas y variantes en los cromosomas se tenga que modificar si hay una presión selectiva evolutiva en cientos de años o miles de años. Tal vez mi respuesta no es lo puntual que quisiera porque no hay una respuesta única de por qué 22. Evolutivamente parece que la estructura de los cromosomas que tenemos como especie, 22 autosomas y un par de cromosomas sexuales, es la adecuada para las condiciones de nuestras células. Entonces es una respuesta medio ambigua, pero es la que conozco de cómo se fue evolutivamente generando.
No sé qué tanto respondí a lo que usted quería saber, Víctor. No, sí, está bastante bien. Ok, Gracias. bueno. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí, lo de el caso de los cromosomas en la división celular, y solo vamos a tocar un tema más y con eso vamos a cerrar esta parte de nuestro curso. Es algo corto, incluso voy a tratar de volverlo no tan complejo y seleccioné solo algunos puntos que me parecen importantes. Entonces, nosotros hasta aquí hemos estado hablando de la proliferación celular, células que se dividen para tener nuevas células y mantener a un organismo. Es claro que un organismo que sea joven, que esté en crecimiento, pues el número de células que se deben de generar tiene que ser mayor al número de células que entren a una muerte celular. ¿Por qué? Porque es un organismo en crecimiento. Cuando el organismo es un organismo joven que ya se estabilizó y llegó a una homeostasis, pues el número de células que se dividen debe ser muy parecido al número de células que entran a muerte celular para mantener la estructura del organismo. A como el organismo envejezca, esta balanza se va a inclinar más a menos división celular y más células en muerte celular y por eso se va perdiendo masa ósea, masa muscular. ¿Por qué? Porque las células ya no tienen este proceso de regeneración y de división tan activo como en un organismo o muy joven o en homeostasis. Eso es parte del desarrollo de un organismo. Pero ya hablamos de cómo se dividen. ¿Qué puede llevar a una célula a una muerte como tal? Bueno, tenemos para, dado el tiempo, solo seleccioné dos formas de muerte celular, porque hay otras formas que entran sobre todo en la de apoptosis. Pero la muerte celular por necrosis, si ustedes ven la figura, pues lo que implica es que tiene que haber un daño a la célula. Por eso la membrana que está aquí, la voy a marcar, se ve dañada la célula, su membrana empezó a romperse. Bueno, entonces, ¿qué puede causar necrosis? Imagínense que ahorita alguien tuviera un pequeño accidente, una raspadura, entonces las células expuestas, pues esas células al estar expuestas, pues esas células van a morir, pero esas células no estaban programadas, nadie sabía que se iba a caer, raspar, entonces esas células no tenían una programación de muerte celular. Entonces eso es un proceso de necrosis. Las células fueron expuestas a un daño sin una programación previa. Pero pues bueno, ese daño les va a causar la muerte. Entonces está desorganizado el proceso. La apoptosis, a diferencia de la necrosis, es un proceso organizado. Y ustedes saben que si uno organiza, cuesta. Y a la célula, ¿qué le cuesta? Energía. A diferencia de la necrosis, la apoptosis, todas las células tienen un reloj biológico. Bueno, las neuronas tienen un reloj biológico y como no se dividen rápidamente, sino que pueden durar años, pues se supone que no están programadas para una muerte temprana. Ay, si les ponemos algunas drogas, bueno, eso puede llevar a apoptosis de las células neuronales, pero no significa que porque entra una apoptosis se van a dividir las que quedaron más rápido. Sencillamente habrá menos células neuronales. Entonces, la apoptosis es un proceso controlado. En sí, la célula empieza a deshidratarse y a generar vesículas, así como las que vemos aquí. Estas vesículas que se ven aquí, pues generan algo que se conocen como cuerpos apoptóticos, que no es otra cosa como pequeños paquetitos con parte de los organelos que luego serán degradados. Si esta célula, esta que entró a necrosis, requiere degradar su contenido, vamos a ver qué tanto recuerdan. Hay un organelo que en su interior tiene principalmente enzimas hidrolíticas, enzimas que se
Pueden ser DNasas, lipasas, proteasas, que se encargan de degradar. ¿Cómo se llamaba ese organelo? Bien, Diana, lisosomas. Entonces, no es raro que en la necrosis, pues las enzimas lisosomales sean liberadas, pues para degradar todo el contenido de la célula. Eso es una diferencia notoria entre la necrosis y la apoptosis. En la apoptosis, los lisosomas son parte de estas pequeñas vesículas que se llaman cuerpos apoptóticos y nunca liberan su contenido porque no es un proceso de degradación acelerada, sino programado. Entonces vamos a comentar un poquito nada más. ¿Qué ocurre en la apoptosis? En la apoptosis como tal, lo que tenemos en la parte de arriba es que se va a fragmentar el contenido nuclear, los organelos, y vamos a formar pequeñas vesículas envueltas en la membrana celular y estas vesículas se van a ir degradando poco a poco de manera organizada. En la necrosis, pues se rompe la membrana plasmática y el contenido de las células se empieza a degradar porque hay liberación de lo que decía Diana, de enzimas lisosomales. Además, en este proceso de necrosis, como hay un daño a la célula y el tejido que está alrededor va a tender a defenderse. Entonces, ¿qué manda? Una respuesta inflamatoria para ver qué está ocurriendo y defender a las células. En la apoptosis, aquí no hay una respuesta inflamatoria porque la célula no está generando la apoptosis como una respuesta inmediata a un daño. Sí, puede haber un daño como el estrés del retículo, pero la célula va a programar la muerte porque ese daño lleva a que las mitocondrias se dañen y que entren en autofagia. Entonces va a ir controlando el daño y ya cuando no lo puede resolver, la célula entra en apoptosis de manera programada. Aquí no hay tiempo para programar nada. La célula está dañada y hay que degradarla. No fue programado para una muerte. Entonces, como no es programado, el organismo tiene que defender al conjunto de células. Entonces manda toda una batería de citocinas inflamatorias y acaban pues buscando qué es lo que hacen, pues eliminando a las células que estén dañadas. Entonces, vamos a contrastar rápidamente. Apoptosis. En apoptosis, una célula de manera individual puede entrar en apoptosis. En la necrosis no, porque cuando es un daño, difícilmente si uno se raspa va a dañar una célula, dañar un conjunto de células. Entonces, son un conjunto de células, grupos de células que entran en necrosis y es una muerte celular. Entonces hay un daño. En el caso de la necrosis, Diana decía, pues sí, se liberan enzimas de los lisosomas. Como se liberan enzimas lisosomales, pues se rompen las membranas, cosa que no ocurre en la apoptosis. Como dijimos, en la necrosis hay una respuesta inflamatoria, en la apoptosis no. Y algo bien importante, la apoptosis, como está programada y regulada, necesita energía. O sea que hasta para morir la célula requiere energía si es una muerte programada. Y esa energía, pues ustedes ya saben cuáles son los organelos generadores de energía. Aquí, como la célula no está programada y no está organizada, no requiere energía en la necrosis. ¿Sí? ¿Qué ejemplos podría darles de apoptosis? Solo escogí un ejemplo. Hay distintos ejemplos. Este me gusta porque tiene que ver con humanos. En la gestación, y además para vincularlo con lo que ya decíamos, en la gestación, en los primeros meses que se empieza a generar los distintos órganos y estructuras, pues se generan las falanges, los dedos de las manos. Los dedos, cuando se está formando el producto, en medio de los dedos hay una capa de células, así como los anfibios. Los dedos están unidos por células en medio, pero esas células, en un producto a término, todas esas células que unen a los dedos van a ser eliminadas porque tienen una muerte celular programada. O sea, entran en apoptosis. Entonces, se requieren durante la morfogénesis
pero después de que el producto se ha ido desarrollando y tiene falanges bien desarrolladas, las células que unen a las distintas falanges, ese tejido que se le llama interdigital entre los dedos, tiene un reloj biológico para que esas células entren en apoptosis y se eliminan. Entonces vean, hay una programación de muerte celular y se ha encontrado que hay ciertos genes que son los que activan la apoptosis en esas células. Y resulta que cuando alguno de esos genes se muta y no puede activar la apoptosis, personas, o en este caso un producto, un, un en una gestación que se encuentra que tiene mutado ese gen, resulta que los bebés nacen con las uniones entre los dedos. Afortunadamente, como estas células no tienden a proliferar, una vez que con una cirugía se eliminan las células, no vuelven a crecer. Entonces, pero se requiere una cirugía para eliminar este tejido interdigital que normalmente pues deberían esas células entrar en apoptosis. Entonces vean cómo la apoptosis es parte fundamental del desarrollo de un organismo. Así como se desarrollan células para dividirse y tener proliferación, la apoptosis es fundamental. Si las células no entraran en apoptosis, ¿se imaginan qué pasaría? Pues nosotros seguiríamos creciendo, creciendo en volumen. ¿Por qué? Porque las células nunca se mueren. Muy, muy complejo para un organismo. Entonces está totalmente regulado. ¿Sí? ¿Dudas de esto? Profe, entonces es por eso que ocurre el cáncer, ¿no? Ok, hablemos un poquito de eso, Daniel, justo de eso. Entonces, nada más para ya casi cerrar este tema, un organismo, y este es un dato interesante, pues durante su vida, el 99% de sus células con las que nació van a morirse. Están programadas. Entonces, cuando nosotros nacemos, las células con las que nacimos, la gran mayoría de ellas ya no existen en este momento. Fueron células que entraron, bueno, dices, oye, las neuronas también, no, esas se dividen muy lento, entonces la mayoría ya estaban ahí y fueron generando mayor interconexiones sinápticas para ese funcionamiento cerebral, pero el resto de las células, la gran mayoría, entraron en apoptosis y se dividieron para tener células nuevas. Entonces, una persona, imagínense, en promedio de un segundo o un minuto, dependiendo del tipo de células, puede tener 100,000 células que se dividieron, pero también un número celular semejante que entró en apoptosis para tener una homeostasis. Con respecto a lo que comenta Daniel, pues sí, si una célula no puede entrar en apoptosis, pues significa que se volvió casi inmortal y podría generar un daño o podría generar un tumor. Entonces, la reducción de la muerte celular pues está relacionada a distintas enfermedades como el cáncer. ¿Qué es lo que ocurre en el cáncer? En el cáncer, el ciclo celular que vimos, ¿se acuerdan que había puntos de chequeo? Checkpoint. Pues en el cáncer, para proliferar rápido, se alteran los genes que regulan esos puntos. Entonces es como si el freno, si fueran manejando y no hubiera freno. Entonces, ¿qué ocurre? Una célula que no debería de seguir en el ciclo celular, sino pararse para reparar tanto el copiado como algunas de las estructuras antes de entrar a la división, resulta que el freno que la para, esos puntos de chequeo, pues se alteraron y ahora esos genes ya no controlan, permiten que se pase de una fase a otra sin un control claro. Y además, el proceso que llevaba a la muerte celular también se alteró y las células ya no entran en apoptosis en el tiempo que deberían de entrar. Entonces estamos alterando las dos cosas, Daniel. Estamos provocando
que el ciclo celular no tenga freno, pero además las células se vuelven inmortales. Sus telómeros se mantienen largos y la célula puede vivir mucho tiempo y sin entrar en apoptosis. Entonces vean cómo enfermedades como el cáncer pues están relacionadas tanto con la proliferación celular como con la muerte celular. ¿Sí? Me hubiera gustado, pues esto normalmente el cáncer lo vemos al menos en la mitad de una clase. Ahora pues nada más lo estamos tocando de pasadita, pero pues sí, Daniel, sí tiene mucho que ver con el cáncer. ¿Dudas? Va, va. Gracias. Ok, ok. Bueno, para cerrar ya esto, pues nada más les voy a mostrar qué tipo de microscopía podría ser esta. Digamos que es electrónica. ¿Cuál podría ser? ¿Electrónica de transmisión o de barrido? De barrido. De barrido, ¿no, Víctor? ¿Por qué? Porque la veo en 3 dimensiones. Entonces, vean lo dramático que es en la morfología de una célula cuando entra en apoptosis. Estas son células blancas, o sea, de circulación. Es un leucocito funcional, normal, el de la izquierda, pero cuando su vida media ya transitó y esa célula se prepara para apoptosis, vean cómo cambia su morfología y genera estos cuerpos apoptóticos. Entonces la célula está programada para una muerte celular y otras células se dividirán para tener un recambio celular. Entonces es muy claro morfológicamente, ¿sí? Se puede ver al microscopio la estructura. Ok, ¿qué temas van en el examen ordinario? Temas que, exceptuando lo que comentamos el lunes y el día de hoy, todos los demás nosotros los vimos en cualquiera de las versiones, presencial o en línea. Vamos a incluir algunas preguntas del origen de la vida, como lo que comentaba Víctor, biomoléculas, que ahí le dedicamos mucho tiempo para hablar de carbohidratos, lípidos, material genético, proteínas, los distintos tipos de proteínas, la estructura de las proteínas, métodos de estudio, solo microscopía, ¿sí? También vimos lo que define hacia el exterior a la célula, que es la membrana citoplasmática, la pared celular, el transporte que ocurre entre las células. También comentamos sobre los sistemas membranosos, como cuáles, retículo endoplasmático, cómo se forman las vesículas, cómo se forma el aparato de Golgi, cómo se da el transporte vesicular. Hablamos de estructuras vesiculares como lisosomas, peroxisomas. Luego también tocamos los organelos que generan energía, como la mitocondria, o los organelos que generan una estructura básica para una célula autótrofa, como los cloroplastos. Y finalmente, pues el tema que estuvimos comentando el lunes y hoy, que es la división celular o el ciclo celular, y terminamos hace un momentito con cómo se da la muerte celular. Esos son los principales temas que va a incluir el ordinario. Entonces los subo en un momento para que ustedes tengan el concepto completo y realmente la gran mayoría de ellos, la gran mayoría, pues se discutieron en alguna de las versiones en clase, entonces yo realmente espero que sea un examen que no les implique una dificultad mayor, ¿sí? Entonces para el ordinario nos vemos, ¿qué día nos toca? El viernes, temprano, 8 de la mañana, ¿sí? Traten de ser puntuales. Sí, profe. Entonces, Sí, si no profe. hay más Sí, dudas, profe, yo subo gracias. esto y nos vemos el viernes. Disculpe, profe. Yo tenía Dígame. una duda pequeña. Dígame, por Eh, favor. No, justo lo primero que dijo Víctor. Si una célula, ¿Me picó? sí, ¿Mm? replica el material Ah, genético sí. y no se Desde divide, la va a mañana estar que en hizo un serios piquete de problemas. mosco ahí. Sí, Apenas me di una cuenta. célula, solo si una célula copia el material genético y no se divide, esa célula va a tender a entrar en apoptosis. Entonces, el material genético se replica solamente para la división, por eso es parte del ciclo celular.
Y si recuerda, quedamos que una vez que una célula está en fase S, no puede regresar a G1. Entonces, solamente le queda una dirección, que es llegar a la mitosis. ¿Sí? Ok. Y la transcripción de ADN a RNA y de RNA a proteínas, ese sí es un proceso más Ese común, es ¿no? un proceso fisiológico que Ah, se ok. da desde que la célula se divide hasta que el proceso que mencionó ocurre hasta en la apoptosis. O sea, Ah, ok, en ok. todos los momentos está ocurriendo. Nunca para a menos que la célula ya no sea una célula que tenga vida. Ahí incluso ocurren otro tipo de procesos que no vemos en este curso, pero digamos que la transcripción y traducción y modificación de proteínas está ocurriendo todo el tiempo. No importa las condiciones de la célula. Ok, ok. Va que va. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos el viernes en la facultad.